¿Qué tengo que estudiar para ser dibujante de cómic? Esto es una pregunta que se hace muchísima gente, sobre todo cuando ya terminas pues, los estudios obligatorios y dices, vale, yo quiero ser dibujante de cómic, quiero ser ilustrador, ¿vale? ¿Qué tengo que estudiar? Si os digo que absolutamente nada, ¿cómo os quedáis? Vale, realmente no es una obligación estudiar nada. Tú puedes tener todas esas capacidades y, bueno, dedicarte al mundo del cómic. Eso es un tema. Pero lo realmente aconsejable es que tienes que estudiar una serie de... o dar por lo menos una serie de pasos antes de llegar a, bueno, a postularte en un puesto de dibujante de cómic o tratar de contactar con un editor, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Bien, nosotros estudiamos pues lo que es la educación primaria y la secundaria, que es donde acabamos ya nuestro ciclo obligatorio de estudio. De ahí ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, tenemos varios caminos que se pueden hacer y cada uno tiene que buscar el camino que mejor le pueda funcionar. En mi caso, hice un recorrido y en el cual algunas cosas me equivoqué y en otras pues tuve que rectificar y tuve que dar otro tipo de paso. Bien, yo cuando estaba terminando de estudiar lo que era la ESO, la educación obligatoria secundaria, fui a un estudio de animación que me recomendaron, pues un poco para informarme de qué futuro o de qué tenía que estudiar después. Cuando estuve allí me dijeron, mira, pues puedes hacer el bachillerato artístico, luego puedes tirar por Bellas Artes o puedes tirar por otro camino. Eso fue hace muchísimos años, entonces todavía me quedaban un par de años de terminar lo que era la ESO y yo ya comencé a buscar cositas, a buscar información y demás. Con lo cual es muy difícil, muy difícil encontrar cierta información sobre este tipo de estudios. Ahora cada vez es más sencillo, sobre todo porque tenemos internet. Antiguamente pues el acceso a internet no era tan fácil o no había tanta información. Entonces yo tiré por empezar un bachillerato artístico. Una vez estuve en el bachillerato artístico, vi que realmente para lo que yo quería hacer, que era dibujo de cómic, no me servía para nada. Es decir, tenía ciertas asignaturas para aprobar una selectividad. Y ya está. ¿Vale? No estaba aprendiendo realmente a dibujar perspectivas, a dibujar lo que realmente vas a necesitar en el mundo del cómic. La narrativa, ni soñando. Era pues dibujar bodegones, dibujar anatomía, todo esto sí que pues te sirve, todo el tema de composición y demás, pero realmente no estaba aprendiendo lo que quería. Con lo cual, terminando primero de bachillerato, dije, bueno, pues no voy a perder otro año, voy a tirar por otro camino. Entonces había otra opción. Entonces tenía que hacer un grado medio y luego un grado superior. Entonces hice el grado medio de diseño gráfico, bueno, era arte final, era el producto final de lo que es el diseño gráfico, todo lo que es la impresión y demás, que también te va a servir, por supuesto, para lo que quieres hacer. Pero no era tampoco lo que quería, pero era el paso que tenía que dar para estudiar el segundo grado, es decir, la formación profesional de grado 2, que ahí sí que estaba el ciclo formativo de ilustración, o sea, artes aplicadas a la ilustración. Pero antes de ilustración me metí en escultura, lo cual me sirvió muchísimo para aprender a desenvolver todas esas anatomías o todos esos volúmenes en formas más básicas. Todo esto, pues, son unos pasos que no tienes que darlos tú, pero son los que yo he ido dando. Y quiero informaros un poquito de, bueno, para qué ha servido cada paso. Entonces, en escultura, el dibujo de escultura, lo que era dibujo artístico, es distinto, porque es un dibujo artístico en el cual tienes que sacar volúmenes para luego tallar, pues, en piedra o en
o en madera, o hacer cualquier volumen con barro o demás. Bien, yo pasé todo ese tiempo y luego ya sí que hice ilustración. En ilustración aprendí lo que tuve que aprender de ilustración, sobre todo lo que son las técnicas de ilustración. Pero ¿qué pasa? Que antiguamente el ciclo formativo de ilustración era 4 años. 4 años trabajando en taller, ¿vale? Lo que era, pues, acuarelas, óleo, témpera, todo esto. Actualmente, al menos donde yo lo hice, que fue en Jaén, el problema de haber hecho esto en Jaén fue uno, que ahora os explicaré, es que el ciclo formativo este de segundo grado de ilustración tenía un año que era todo en tradicional y el segundo año era digital. Pero no era ilustración digital, sino que estaba más basado en lo que era el diseño. ¿Por qué? Porque en Jaén no puedes hacer o no podías hacer unas prácticas como ilustrador, con lo cual acababas de hacer ilustración y te ibas a un sitio de diseño gráfico a hacer prácticas, con lo cual te tenían que preparar para eso. Ese fue un problema. ¿Qué pasa? Que cuando yo acabé ilustración dije, no me ha servido de nada, absolutamente de nada. Sí, he conocido técnicas, he mejorado muchísimo porque no he parado de dibujar, pero necesito otra cosa. Y para ello se crearon unas escuelas que no son regladas por el gobierno, es decir, no son, al menos aquí en España, no hay un tipo de escuela que tengas un certificado como que has hecho esos estudios y forman parte de algo del gobierno. Es decir, son cosas ya privadas en las cuales vas a aprender lo que necesitas, que son como las escuelas de dibujo de cómic. Como por ejemplo yo estudié en La Joso, donde luego estuve dando clases también como profesor. Pero hay otro tipo de escuelas. En diferentes partes, tanto en España como en Latinoamérica, como en Francia, como en Estados Unidos, Canadá, en cualquier sitio, en cualquier zona podréis encontrar ese tipo de escuelas. ¿Serán más grandes? ¿Serán más pequeñas? ¿Serán online o no? Hoy en día con el online lo podéis hacer todo. De hecho, yo tengo un curso también que si necesitáis cualquier ayuda, ya os puedo ayudar. Pero sobre todo es eso. Al final, ¿con qué nos quedamos? Con que no necesito unos estudios para trabajar, simplemente tengo que demostrar lo que hago. Es decir, tengo que buscar el camino que mejor me sirva, porque al final acabas perdiendo muchos años de tu vida estudiando cosas que no te están aportando lo suficiente, y hay algunos caminos que van directos, como son las escuelas de cómic, que aunque no sean estudios reglados por el gobierno, no sean unos estudios que digas, bueno, tengo un título oficial, no es un título oficial, porque tampoco lo necesitas para este trabajo, a ver si me entendéis. El estudiar cómic es simplemente para conocer todo lo que vas a tener que trabajar en el mundo laboral. Es decir, estos cursos o estas escuelas lo que hacen es prepararte para trabajar. Al final hay ciertos niveles, ciertos años, y cuando llegas a un año ya lo que haces es un proyecto final que ya tienes una cosita para ir a un salón y poder presentarlo, o para enviarlo a las editoriales. Que si no conocéis la manera de contactar con las editoriales, aquí en el canal lo tengo, a ver si me acuerdo y os lo pongo por aquí. Y es eso, básicamente tener bien preparado, pero lo que necesitáis sí o sí es una persona que os pueda guiar. Un profesor, un tutor o alguna persona que se dedique a esto. No, por ejemplo, tu primo, tu padre, tu hermano, no sé quién, que te diga, ¡ay, qué bonito, qué bien lo haces, mándalo y que te den trabajo! No. No es así, simplemente necesitas una persona que te diga los fallos que cometes. Pero fallos con razón, es decir, si tienes fallos en anatomía te lo tienen que decir, porque si no te vas a meter una hostia que no vas a saber de dónde ha venido, ¿vale? Entonces, la carrera de un ilustrador o de un dibujante de cómic empieza por el trabajo. Es decir, tienes que trabajar, tienes que dibujar. Si algo no te sale, no tienes que camuflarlo, sino que tienes que dibujarlo. Por ejemplo, yo tenía muchísimo problema con dibujar manos cuando empecé a estudiar, pero muchísimo.
dibujaba cosas que a lo mejor agarraban algo y a lo mejor parecía que estaban estrujando o que no tenían fuerza. ¿Qué hice? Cogí una libreta, empecé a dibujar manos y manos y manos y manos y manos y manos, hasta que al final consigues dominarlo. Con los pies pasa lo mismo. Los pies es algo muy difícil de dibujar, sobre todo en ciertas perspectivas. Si lo trabajas, al final lo dominas. Esto al final es una carrera de fondo. No es empezar, acabar unos estudios y ya tengo trabajo. No, esto no es una ingeniería ni es un tipo de estudios en el cual tengas que conocer lo que viene en un libro y ya está, ¿vale? Entonces, quedaos con esto en mente. Y si vuestros padres os dicen en alguna ocasión, oye, que tienes que estudiar esto porque si no, no vas a tener... No, si yo quiero ser dibujante de cómic, hay otro camino. No es un camino de estudios oficiales, pero es otro camino. Y es un camino que te va a llevar a poder trabajar. Porque al final los estudios que te encuentras del día a día, al final te preparan para un examen o te preparan para hacer un máster, porque hoy día tú acabas la universidad y no vas a trabajar, sino que tienes que hacer un máster, o 2, o 3, o no sé cuánto, y luego tienes que hacer no sé qué. Al final, todo está preparado para que pagues y pagues y pagues, ¿vale? Entonces, entended que si quieres ser dibujante de cómics, simplemente tienes que demostrar que, que sabes dibujar. Que sabes narrar, que sabes entintar, que sabes hacer una serie de cosas que vas a tener. ¿Y cómo contactas con el editor? Pues o vía email, o vía eventos como pueden ser Salón del Cómic y demás, o Comic Con y demás, y llevando un dossier o enviando un dossier donde tienes una serie de páginas de muestra, páginas que tú has hecho con diferentes personajes o con personajes propios. O si llevas un proyecto que es personal, con unos diseños de personaje, un resumen de la historia y demás. Todo esto lo tenéis en el canal ya explicado. No quiero alargar más porque al final estamos alargando mucho este vídeo. Y nada, simplemente era esto, que tenéis que conocer los caminos que debéis seguir a la hora de dedicaros al mundo del cómic y la ilustración. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Dejadme vuestro comentario de si estáis estudiando alguna cosa o que los pasos que queráis seguir dentro de los estudios, o si ya habéis estudiado algo y queréis dedicaros al cómic, dejádmelo en los comentarios que os leo y os contesto siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!